presentamos 24 horas Central. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. La presidenta de la República, Michelle Bachelet, y el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, condenaron el millonario fraude en la institución y calificaron de traidores a los responsables. La mandataria, en la inauguración de una comisaría en Chihuayante, ofreció además su apoyo para concretar la reestructuración prometida en la policía uniformada, que debe ser presentada un día después del cumpleaños número 90 de Carabineros. Dulce patria, recibe los votos. Faltan 10 días para el plazo autoimpuesto por Carabineros para dar a conocer su reestructuración, todo presionado por el difícil momento que atraviesa. Y es que justo hoy el Ministerio Público envió al Juzgado de Garantía la solicitud para formalizar a otras 9 personas por el caso fraude, 8 carabineros y un civil. No podemos permitir que unos pocos traidores destruyan la positiva relación que durante tantos años se ha construido entre la comunidad y los carabineros que trabajan en el territorio, esforzándose por hacer sentir a los chilenos que efectivamente cuentan con ellos. No permitiremos que por unos cuantos que han traicionado el espíritu de Carabineros se pierda la merecida confianza que nuestros compatriotas tienen en la institución. Una reestructuración que contemplaría una unidad de análisis financiero interno donde todos los uniformados deberán informar sus bienes, medios de terceros que utilicen, como por ejemplo vehículos, y también sus viajes. En algunas unidades, oficiales de mayor rango serán especies de tutores de sus pares para fiscalizar el patrimonio particular. Además, si antes la escuela poseía mallas curriculares distintas, una para los carabineros de orden y seguridad y otra para quienes seguían labores de intendencia, ahora será una malla curricular única que derivará en especialización para quienes quieran seguir administración y contabilidad. Estamos adoptando una serie de medidas orientadas a operar sobre las causas de lo ocurrido, para de esta manera impedir que hechos similares vuelvan a presentarse. La justicia hará su tarea con rigor, así como la institución, para asegurar que estos hechos no queden impunes y no se repitan. Y el gobierno está disponible para colaborar en las reestructuraciones que sean necesarias. Y tengo la certeza que Carabineros superará este momento. Hoy también se conformó la comisión investigadora en el Congreso. Los diputados ya adelantaron sus primeras citaciones, que incluyen a carabineros y también a entidades llamadas a fiscalizar. Existe una gran interrogante en la ciudadanía respecto al rol que han tenido los superiores del alto mando, los que estaban a cargo de controlar que esto no ocurriera al interior de la institución, desde el general director hacia abajo. Y vamos a invitar con posterioridad al Contralor General de la República. Una vez determinado eso, la lista y de propuestas que hay en esta materia son invitar precisamente a los ex generales directores de Carabineros hasta el año que determinemos qué es relevante en esta materia. No, él no era el general director de Carabineros, era de inteligencia, y la inteligencia sabemos que no opera para efectos internos de Carabineros. La inteligencia opera justamente para lo que sucede fuera de Carabineros. Serán 90 días de trabajo con un plazo de entrega de un informe a principios de agosto. El primer citado, el general director Bruno Villalobos, el 8 de mayo. Y ahora fue el matador, Marcelo Salas, la víctima de un portonazo en Vitacura. El ex seleccionado nacional perdió su camioneta, avaluada en 50 millones de pesos, y según testigos, los delincuentes también lo golpearon junto a su pareja. La historia se repitió para el matador. Hace poco se cumplió un año del robo que sufrió en su casa de Vitacura y ahora junto a su pareja se sumó a la larga lista de famosos víctimas de portonazos. Pedí auxilio, pero yo no me atreví hasta allí. Se trataba de Marcelo Salas, que llegaba acompañado de su pareja Yanela Marengo hasta el departamento de ella. Y la gente del departamento bajó y empezó a golpear a estos chicos, que eran unos chicos jóvenes, por lo que describe ella. Y de ahí se fueron, se llevaron el auto, a ella la empujaron, a Marcelo también le pegaron. Yo caché que era Marcelo Salas, soy fanático del auto. Y yo vi el auto de mi mamá cuando se fue con la Cayenne.
Víctimas de 4 ladrones que, a rostro tapado, intimidaron a la pareja y les robaron el auto del deportista, un Porsche Cayenne evaluado en 50 millones de pesos. Se están revisando cámaras perimetrales, buscando posibles testigos del hecho y también viendo los portales de las autopistas para ver la circulación y la huida de estos sujetos. Así salía la modelo Yanela Marengo desde su edificio, sin hablar con la prensa. Similar fue la tónica del matador, que solo se refirió al tema a través de su cuenta en Instagram. La vida sigue arriba, el ánimo y buenas vibras para todos. Muchas gracias a todos por la preocupación y mensajes. Todo bien. Y obvio, no hablaré nada con los medios. Gracias también por llamar. Pero no es la primera vez que el actual presidente de Deportes Temuco se convierte en víctima de los ladrones. 10 minutos bastaron en 2015 para que un grupo de delincuentes sacara todo lo que encontró desde su antigua casa en Vitacura. Llegar a tu casa, encontrarte con que está todo abierto, todo prendido, todas las cosas tiradas en la cama, en closet, en todos lados. Pero Marcelo Salas no es el único deportista que ha enfrentado situaciones así. En julio de 2015, el tenista Nicolás Massú fue víctima de un violento portonazo que registraron estas cámaras de seguridad. Le quitaron el auto e incluso se ve al deportista arrancar hacia el estacionamiento. El futbolista Marcelo Díaz planeaba asistir a una fiesta de disfraces junto a su señora en 2015. Vestían de colegiales cuando los interceptaron. En 2016, Claudia Di Girolamo también vivió un portonazo en carne propia. El segundo de su vida. Fue víctima de una banda de jóvenes que no superaban los 19 años. Octavio Rivero en enero y Nicolás Larrondo en marzo forman parte de la innumerable lista de personajes conocidos que alguna vez fueron víctimas de un portonazo. La recuperación de la lujosa camioneta de Marcelo Salas es incierta. Según la Asociación de Aseguradores de Chile, se encuentra solo un poco más de la mitad de los vehículos de lujo que son robados. ¿Y se recuerda de la Policía Municipal de Calera de Tango? Se lo mostramos en un reportaje hace no mucho. Bueno, esta iniciativa desató en su momento la polémica con Carabineros y los cuestionamientos a sus funcionarios que patrullaban armados. Hoy fueron denunciados por una vecina que los acusa de agresión. Ellos se defienden y su alcalde asegura sentirse protegido. Y de repente llega la camioneta esta de la Policía Municipal con su sirena y todo, y me dice, y se baja de la camioneta una persona con una luma en dirección a pegar. Esta es la denuncia que Tamara Vargas realiza 24 horas. Asegura que el pasado sábado su pareja y su padre fueron agredidos por la Policía Municipal de Calera de Tango. No quiere mostrar su rostro, pero asegura que sus familiares fueron golpeados y rociados con gas pimienta sin provocación alguna. Se bajó así, le lanza gas pimienta quemarropa a una dirección muy corta, directo a los ojos. Mi pareja cae al suelo, sobre la misma le lanza una patada en la cara que le llegó en la nariz. Mi papá se dio cuenta de eso y le va a decir, oye, tal por cual, ¿qué es lo que pasa acá? Y le lanza nuevamente este gas pimienta a quemarropa a mi papá a los ojos. Denuncia que fue interpuesta en la subcomisaría de Calera de Tango. Con estos antecedentes llegamos hasta el municipio para esclarecer esta denuncia. Nos contó que ella había hecho el día sábado la denuncia en Carabineros. Tomamos conocimiento del hecho y instruimos un sumario. Una policía municipal fuertemente cuestionada por Carabineros, ya que parte del personal aún porta armas de fuego. El jefe de esta policía, pese a no ser el funcionario aludido, dio su versión. Y se informó de una persona atropellada. Luego de eso se constituye el personal nuestro y constata que había una pendencia entre personas ebrias. Al solicitar que depusieran su actitud, el funcionario nuestro fue agredido. Entiendo que tenía un gas disuasivo. Admite que el funcionario usó el gas, pero rechaza la agresión que asegura Tamara sufrieron sus familiares. Sumamente ridículo hablar de eso porque nosotros somos profesionales en esto y nunca vamos a bajarnos a agredir por agredir, eso es falso. Una policía que ha estado en la polémica desde su inicio, por eso el alcalde ve otras intenciones en esta denuncia. Sí, hay un trasfondo político y de que cerremos lo antes posible, cesemos el funcionamiento de la policía municipal. La mayoría de lo que existe en nuestro país son puras autoridades que son todos cobardes, no tienen pantalones, son todos gente cobarde y que cuida el puesto. Partiendo hasta por mis colegas alcaldes, no se atreven a hacer esto, son todos unos cobardes. Pero, ¿cuál es la evaluación de los vecinos sobre el actuar de esta policía? Sí, funciona. Cuando andan ellos pasando por lo menos, uno anda más tranquilo. Yo nunca he necesitado de su ayuda, encuentro que igual es algo que no se le consultó, por ejemplo, a la gente.
Tamara seguirá adelante con su denuncia. El municipio ya encargó un sumario interno, mientras la policía municipal niega la agresión y asegura que fue una riña entre personas ebrias. Mientras tanto, el alcalde se siente perseguido por este proyecto. Las personas que están tratando de echar abajo a la policía municipal, estoy siendo cuestionado por todas mis cosas, que hay mucha presión de Carabineros de Chile para que la policía municipal cierre y cese su funcionamiento. Mientras tanto, el alcalde asegura que su policía municipal seguirá operando en toda la comuna de Calera de Tango. Y la teleserie de la ISAPRE Más Vida estaría llegando a su fin. La Junta de Accionistas de esta institución dio luz verde a la venta de la cartera de afiliados y más de 500.000 personas serán traspasadas a una nueva ISAPRE. ¿Cuáles son los pasos que siguen? Lo revisamos a continuación. Rumores de quiebra, problemas con reembolsos y suspensión de convenios, todo eso y más se vivió en ISAPRE Más Vida por casi un año, una crisis que estaría llegando a su fin. Se traspasan a la ISAPRE, digamos, ya existente, ya que mantienen todos, absolutamente todos, sus actuales planes, también a los precios actuales. Finalmente, el fondo de inversiones Nexus, que en febrero compró ISAPRE Óptima, logró convencer a los accionistas de Más Vida de vender su cartera de clientes. Así, el próximo 2 de mayo, los 520.000 afiliados y beneficiarios serán traspasados de ISAPRE. Hoy día los afiliados de Más Vida pueden quedarse absolutamente tranquilos. Nos falta todavía la venia de la superintendencia, pero creemos que la vamos a obtener porque cumplimos con todos los requisitos para ello. Una operación que incluiría el cambio de nombre de Óptima a Nueva Más Vida y que por ahora no incluyó la propiedad de clínicas y centros médicos. Tenemos que ser bastante rigurosos en términos de autorizar una operación de estas características. No puedo adelantar, pero pareciera bastante obvio que si están dadas todas las condiciones no debería haber objeciones a esta transferencia. Con el traspaso además se levantará la prohibición de ingreso y salida de afiliados y se dará un margen de 2 meses para que ellos decidan si quedarse o no en la nueva ISAPRE. Conlleva un buen análisis profundo para ver si uno continúa con Más Vida o realmente te cambias a otra opción. Si me mantienen el plan me quedo en la nueva Más Vida. En el caso mío tengo 55 y ya de hecho no me aceptaron en 3 ISAPRE. Así que estamos agarrados ahí. O sea, ¿usted se va a quedar? Tengo que quedarme, no hay otra. Venta de la cartera de afiliados y beneficiarios que no dejó conforme a todos. 2 sociedades médicas pidieron más plazo para revisar la oferta de Nexus. Ha solicitado formalmente la posposición de esta reunión para poder estudiar una oferta que llegó recién el sábado en la noche, con una falta de seriedad absoluta, a muy pocas horas de esta Junta Extraordinaria. Sin embargo, la mayoría de la Junta dio luz verde a la venta. La Superintendencia espera entregar en los próximos días la autorización que pondría fin a una de las mayores crisis del sistema privado de salud del último tiempo. En unos minutos estaremos con esta noticia que ha impactado mucho. Hoy hace rato ya venimos muy atentos al caso de Návila Rifo en el sur de nuestro país, en Coyhaique. Y estaremos con todos los detalles de este veredicto condenatorio en contra de Mauricio Ortega. Pero por ahora vamos con una noticia internacional. El gobierno venezolano calificó como una grosera injerencia el llamado de 11 países latinoamericanos, entre ellos Chile, a garantizar el derecho a la protesta pacífica. Todo esto a menos de 24 horas de la gran protesta convocada para este miércoles por los opositores a Nicolás Maduro. Esto para exigir que se convoque a elecciones. ¿Han pretendido imponer alguna forma de golpe de Estado? Que cese la hostigación. Que cese la represión. Son las posturas que se escuchan desde 2 bandos cada vez más alejados del diálogo. 5 muertos, decenas de heridos y más de 200 detenidos han dejado los enfrentamientos de las últimas movilizaciones en Venezuela. Y este miércoles se teme que esas cifras puedan aumentar. Prometen la marcha más masiva organizada por los detractores del presidente Nicolás Maduro para pedir elecciones anticipadas. La situación preocupa a 11 países latinoamericanos, incluido Chile, que por medio de un comunicado lamentaron esas muertes y pidieron que se garantice el derecho a la manifestación pacífica, algo que al oficialismo no le hizo ninguna gracia. Forma parte de una política sistemática de un grupo de países que en nuestra región han formado una especie de, el presidente Maduro lo ha llamado el Tribunal de la Inquisición contra Venezuela. Y en las
las vísperas de la marcha, el presidente recibió la promesa de lealtad incondicional de las Fuerzas Armadas y anunció la expansión del cuerpo de civiles de la Milicia Nacional Bolivariana a 500.000 miembros, a quienes garantizó que se les entregará un fusil para responder ante una eventual intervención extranjera. No ha habido un presidente de la República más atacado, más vilipendiado por la canalla mediática nacional e internacional que este humilde hombre que está aquí de pie. Y les digo, no les tengo miedo y los seguiré enfrentando. El día de mañana, Venezuela estará en las calles pacíficamente y es el momento para que la Fuerza Armada demuestre que está al lado de la Constitución y está al lado del pueblo. La manifestación opositora saldrá desde 26 puntos hasta la Defensoría del Pueblo en el centro de Caracas. Los partidarios de Maduro responderán con una contramanifestación y ya advirtieron que harán todo lo posible por impedir que los detractores del presidente puedan ingresar a la zona. Por mayoría, condenar al acusado Mauricio Orlando Ortega Ruiz como autor de un delito de femicidio en grado de frustrado y condenar como autor de un delito de lesiones graves gravísimas en grado de consumado en perjuicio de Nabila Melissa Rifo Ruiz. Era un fallo muy esperado, estábamos todos pendientes de lo que podría ocurrir hoy en Coyhaique. Finalmente fue un veredicto dividido el que dictaminó que Mauricio Ortega fue el autor de las brutales agresiones que sufrió Nabila Rifo. Y no solo eso, porque los jueces además argumentaron que se acreditaron otros delitos. Su destino seguro será seguir en la cárcel. Pero ¿cómo recibió el fallo la protagonista principal de esta desgraciada historia, Nabila Rifo? Por mayoría, condenar al acusado Mauricio Orlando Ortega Ruiz como autor de un delito de femicidio en grado de frustrado, perito sancionado en el artículo 390 del Código Penal en perjuicio de Nabila Melissa Rifo Ruiz. No, nada, no estoy ni molesto ni nada. Tranquilo. ¡Justicia existe! ¡Coyhaique, esto es Coyhaique! Había expectación por conocer la resolución de uno de los casos más brutales de violencia intrafamiliar que se haya conocido. 6 semanas de juicio oral, solo 2 de los 3 magistrados lograron convencerse de que Mauricio Ortega, la expareja de Nabila Rifo y padre de 2 de sus 4 hijos, es el autor de la brutal agresión que esta joven madre de 29 años sufrió la madrugada del 14 de mayo del año pasado en calle Monreal con Lautaro, en Coyhaique. El juez Pablo Freire explicó las razones que los llevaron a él y a Mario Reyes a condenar a Ortega. La víctima haya señalado que su supuesto agresor vestía polerón blanco y tenía el pelo largo como metalero, y que los adolescentes hayan señalado que estaba vestido completamente de negro, o que Nabila haya señalado que tenía el pelo largo y que el adolescente haya declarado que llevaba puesto un capuchón, para constatar que sus declaraciones no fueron coincidentes en aspectos fundamentales como para poder asentar que aquella versión de la víctima era objetivamente la más creíble. Ese argumento y muchos otros difieren del juez presidente, quien apuntaba a la absolución del acusado. La víctima incurrió en una insubsanable contradicción. Sostuvo por un tiempo que su pareja era inocente, dando razones de sus dichos. Finalmente, en el juicio, termina culpándolo sin justificar a cabalidad este giro, hecho que ha generado más dudas que certezas. Lejos del tribunal, en su casa, Nabila siguió junto a su familia la transmisión del veredicto. Pienso que voy a estar más tranquila, pero igual me dio pena porque fueron hartos años y él era el papá de mi hijo. Tengo fe en eso, que ahora sí se va a hacer justicia y las mujeres van a ser más escuchadas y respetadas. Y le doy un gran saludo a todas las mujeres que me han apoyado, que hicieron caravana, la de Santiago, toda la gente. Sentimos pena en realidad porque después imagínense ellos cuando crezcan, van a saber toda la verdad. Si bien Mauricio Ortega fue condenado, el caso no termina aquí, ya que la defensa recurrirá de nulidad basada en el voto de minoría que le permite ir a la Corte. Escucharemos con aprehensión de que tenemos una lectura de sentencia, recibiremos los fallos y con ese fallo analizaremos los argumentos y motivos que tuvo el tribunal para llegar a esta sentencia condenatoria. Y con ello recurriremos seguramente al máximo tribunal para efecto de revertir esta situación. La circunstancia que exista un voto de minoría en este caso es un antecedente que habrá que revisar con atención, sin embargo estamos ciertamente con la condena que fue dictada por mayoría en forma contundente de acuerdo a lo que ha sido relatado.
No ajena a la lectura de este fallo estuvo la presidenta Michelle Bachelet, quien durante el 2016 visitó a Nabila y se espera en los próximos días se reúna con ella otra vez. Nabila es una mujer joven que ha tenido la fuerza, el coraje y la valentía para declarar en un juicio que le genera dolor, sufrimiento, pero también lo ha hecho para tener justicia a ella, pero también para que en el país no vuelvan a suceder situaciones como esta. Sin duda me encantaría poder visitarla, ver cómo está y asegurarle que no está sola. El Ministerio Público solicitó poco más de 26 años de cárcel para Mauricio Ortega. El resto de los intervinientes, unos 33 años de presidio. ¿Qué decidirán los jueces? Eso lo sabremos el próximo 2 de mayo, cuando entreguen la sentencia. Desde Coyhaique, Juan Pablo Muñoz, Carla Rodríguez, 24 horas. Parte relevante de la justicia de un país es que sea transparente, que sea justa, pero que sea rápida. Que uno vea condenas o absoluciones, pero que vea el término de un juicio. Bueno, el próximo 14 de mayo se cumplirá un año desde este brutal ataque que sufrió Nabila Rifo en una madrugada en Coyhaique. Es un caso que partió con una convivencia entre amigos, pero que terminó en un femicidio frustrado. ¿Cómo se desarrolló este hecho que impactó a todo Chile? Veámoslo en esta siguiente nota. Me doy como vuelta y siento que me pega con una piedra atrás en la cabeza. A ella no la golpeé. Esa fue la interrogante que este martes aclaró la justicia. ¿Quién fue el agresor de Nabila Rifo en la madrugada del 14 de mayo del 2016? Fueron 6 semanas de juicio, casi un año desde el hecho que conmovió a Chile. ¿A qué hora empieza eso y quiénes son los que llegan, no? Bueno, fue como las 9 que empezaron a llegar. Estaba Eduardo, llegó Wilcher, estaba Juanito. Y yo me fui al taller y le dije, Mauricio, dame una cerveza. Para entender este caso hay que volver al 13 de mayo del 2016. Esa noche, en Lautaro 1030, se originó una convivencia en la que participaron 7 personas, incluida Nabila Rifo y Mauricio Ortega. Entre el alcohol y la música, Nabila se levantó la polera mientras bailaba. Ahí comenzó la tensión. Yo le dije, aquí, ahí la cagaste, le dije. Le desubicaste, le dije. Los invitados comenzaron a irse. Cerca de las 5 de la madrugada, Katy, la hermana de Nabila, recibe un llamado de sus sobrinos para que lo fuera a buscar a la misma casa donde se realizaba la fiesta. ¿Qué viste? Y vi que estaban como en una fiesta y mi hermana estaba sentada. Katy entró a la casa y logró llevarse a los niños. Pasó el tiempo y una vez solo, Mauricio dice haber subido al segundo piso. Según su declaración, escuchó hablar a Nabila, tomó su chaqueta y se fue a dormir a una camioneta que se encontraba afuera. Como pude lo empujé y salí para afuera. Después yo lo esperé un poco porque él me dijo, ya pues nadie nos peleamos. Íbamos caminando para arriba, cruzamos Monreal y en eso me doy como vuelta y siento que me pega con una piedra atrás en la cabeza. Una joven mujer fue encontrada con múltiples fracturas en su rostro y en su cráneo. ¡Queremos justicia! Lo que es peor aún, su agresor le había arrancado los ojos. La noticia impactó a todos. Generó marchas, le dio un rostro a la violencia contra la mujer. Tras el llamado de auxilio de un testigo a Carabineros, Nabila fue trasladada en extrema gravedad al hospital regional de ahí a Santiago. El 18 de mayo, Mauricio Ortega fue detenido. Era un poquito más alto que yo, flaco, sé cómo andaba vestido, su pelo era como así como metalero, era su pelo y blanco, bien blanco, un cabro de unos 35 años. Esto es parte de un audio filtrado meses después del ataque, una conversación telefónica en la que Nabila Rifo exculpa a Mauricio Ortega. El 13 de marzo comenzó el juicio. Vemos precisamente imagen en vivo del ingreso de Nabila Rifo, que ingresa con lentes hasta el Tribunal Oral en lo Penal. No lo quise culpar a él. Quería que él me explicara qué había pasado. En las 6 semanas que duró el juicio se analizaron diferentes pruebas, entre ellas los filamentos encontrados en los trozos de hormigón con los que fue atacada Nabila, las llaves del auto ubicadas a centímetros de la víctima correspondientes a un vehículo estacionado al interior de la casa, quizá la prueba más potente de la defensa, el ADN desconocido encontrado en el cuerpo de Nabila. Se cuestionaron los peritajes, se habló de su vida sexual. Hicieron algunas preguntas sobre su vida sexual, ¿lo recuerda? ¿Y qué tiene que ver mi vida sexual con lo que ahora me ha pasado? Durante estos meses también se conoció que este no habría sido el único episodio de agresión sufrida por la mujer. En junio del 2015, Mauricio Ortega llegó a la casa donde estaba Nabila con un hacha, abrió la puerta.
Este martes, el Tribunal Oral de Coyhaique declaró culpable de femicidio frustrado a Mauricio Ortega. El veredicto de este caso a menos de un mes de que se cumpla un año de este ataque. Son los violentos robos que tienen atemorizados a los choferes y pasajeros de la locomoción colectiva del Gran Concepción. Bandas especializadas que amenazan con armas y golpean a los conductores para robarles la recaudación del día, que a veces no supera los 10.000 pesos. Conocimos los testimonios de quienes a diario se enfrentan a la violencia en el denominado reality de las micros. Cuando yo traté de forjiciar con ella, me caí del asiento. Y cuando se me arrancó la máquina, porque la máquina iba enganchada, se me arrancó y se me fue para la casa. Y ahí cuando llegué a la casa, ahí se subieron 3 compadres más, pero ahí no me acuerdo. Las imágenes muestran la crudeza y los fuertes golpes que recibió este chofer de la locomoción colectiva de San Pedro de la Paz. Fue amenazado de muerte por 3 delincuentes. Intentaron llevarse no más de 7.000 pesos. El conductor se defendió, perdió el control de la máquina y arrasó violentamente con 4 casas. He estado un poquito tranquilo, he estado nervioso, he estado, no sé, le digo a mi señora yo que cuando voy a Conce a hacer los temas, estaba yendo a Conce y era a la fiscalía, al seguro. Parece que ya veo que la máquina se va a chocar. O sea, estoy ando medio asustado. Abrí la puerta y el sujeto entró violentamente, sacando de su bolsillo una botella quebrada, el cogote de la botella. Me empezó a registrarme la ropa, me sacó el chaleco, me empezó a registrar. Se notaba que el sujeto no andaba en sus 5 sentidos. Me empezó a mover la caja, tratar de sacar la caja, pero no podía. Y al verse que no podía hallar nada, sacó la cadena y se llevó la caja y salió corriendo. Solo días han pasado y Claudio nos pide ocultar su rostro por temor. Pasó el susto de su vida. Nervios, temor, porque uno va durante todo el día al mismo recorrido y trabaja con plata, o sea, es lamentable que uno no pueda trabajar tranquilo, trabajar para otro, que me llevó la recaudación, todo. Son imágenes que encienden las alarmas. A medida que avanzan las horas, la oscuridad se apodera de la ruta. Muchos se hacen pasar por pasajeros. Son las cámaras de seguridad las que registran. Me pegó hartas puñaladas aquí, bueno, ahí me pegó en la mano. Y lo que me valió harto que yo, como hacía frío, me puse la casaca antes ya, y la casaca gruesa, y con eso tengo como 5 piquetes aquí en el pecho. Que estas son cosas que a veces uno le sirven para afirmarse en la fe. Claro, porque yo, gracias a Dios, estoy vivo. Fue casi un milagro. Recibió 27 puñaladas. Ninguna fue certera. Salvó con vida y luego de 2 meses volvió a las calles. Contento porque estoy bien. No solo son los choferes los afectados. Se sentó
Se colocan a conversar, pues yo vi que se colocaron a conversar. Dije, deben ser conocidos. Cuento corto, se bajó como en 3 cuadras más allá. Luego el timbre se bajó. Y el niño yo lo quedé mirando porque quedó con cara como de asustado. Se acerca al lado mío, me dice, puta amigo, ¿vio lo que pasó? Le dije, no amigo, puta me acaba de saltar. El amigo me dijo que me iba a poner una puñalada si es que no lo ayudaba. Mira este otro video. El mismo delincuente, esta vez sube junto a otros 2. El trayecto solo dura 15 segundos, tiempo suficiente para robarle el celular a este otro joven. No denuncian, consideran que es una pérdida de tiempo y también para el bolsillo. No, yo prefiero que dejarlo ahí, no, pues, no hacer la denuncia. ¿Por qué? Voy a perder plata, al final voy a perder más. Con la pérdida de no poder seguir trabajando. Lo han dejado citado y al final, ¿quién va a conseguir si después lo largan igual? Hay zonas consideradas como rojas, las mismas por donde generalmente los delincuentes actúan. ¿Querís morirte? Oye, pues viejo, ¿pero querís morirte, sí o no? Oye, pues mira, ¿cuánto le das la plata? Foco es el nuevo sistema de la Fiscalía que permite investigar delitos en taxibuses. La clave es mantener un contacto permanente con las líneas de locomoción colectiva. Al trabajarlas de manera conjunta, poder identificar que se está obrando por un grupo o grupos determinados y no tratarlos como casos individuales, como regularmente puede ocurrir a partir de la tramitación en la Fiscalía local. Las autoridades no descartan un proyecto que implique el uso de cobros alternativos no vinculados a dinero en efectivo. En el mes de julio, agosto, estar instalando en los buses los primeros lectores de tarjeta TNE, que en el futuro tienen tecnología para poder implementar sistemas de prepago. Es un tema que se está viendo este año. Y es que se trata de registros que solo en el Gran Concepción es posible captar en el 80% de los microbuses que cuentan con cámaras de seguridad. Del 20% restante es un misterio. Solo quedará la memoria de choferes y pasajeros afectados en el llamado reality de la locomoción colectiva. Qué impotencia ver esas imágenes, ¿no? Gente trabajando o gente que va a sus casas después seguramente de una jornada larguísima de trabajo, tenga que enfrentar a estos tipos que con toda impudicia hacen lo que quieren sobre una micro, roban y se bajan caminando tranquilamente. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a una noticia buena dentro de lo que significa la enfermedad que le vamos a mencionar. ¿Me creería usted si le cuento que la cura del Parkinson podría ser desarrollada acá en Chile? Es buena la noticia, ¿no? Bueno, es la verdad lo que le acabo de contar. De hecho, Michael J. Fox, el actor de Volver al Futuro, le tiene tanta fe a una investigación nacional que la financió con más de 250 millones de pesos a través de una fundación. El futuro. Increíble. Quiero recorrer este lugar. ¿Qué hubiese pasado si en ese futuro Marty McFly hubiese visto lo que el destino le tenía preparado en la vida real? Michael J. Fox es uno de los más de 5 millones de personas enfermas de Parkinson. La patología ataca el cerebro poco a poco y hasta hoy no tiene cura. Pero el actor no pierde la esperanza. Mi fundación tiene un solo objetivo: acelerar la cura del Parkinson. Estamos cada vez más cerca. La fundación facilita la investigación de aquellos estudios que lo necesiten. Durante los últimos 17 años, su fundación ha financiado decenas de investigaciones, fondos que los laboratorios deben ganar después de una exigente postulación. Pero esta semana, una llamada telefónica lo cambió todo. Nos dijeron que les gustaba mucho lo que se hacía acá en nuestro país y decidieron movernos a una línea paralela, no competitiva, donde ellos nos financian sí o sí, independiente de lo que hagamos. $400.000, poco más de 250 millones de pesos para apoyar el desarrollo de una terapia génica que podría derrotar al mal de Parkinson. Con el Parkinson se afectan unas neuronas bien específicas, llamadas neuronas dopaminérgicas, como estas,
que son atacadas por proteínas alteradas que se empiezan a acumular en su interior y estas terminan con su muerte. Eso impide la formación de dopamina, sustancia que regula el movimiento. O más simple, es como si el maestro de una orquesta se quedara dormido y los instrumentos se apagan. Los pacientes no pueden controlar los tremores, tampoco sus pensamientos ni emociones. Se pierde la armonía, pero junto con Claudio, Gabriela lidera el desarrollo de la nueva terapia, una investigación que se hará en paralelo con Estados Unidos. Lo que hacemos en esta terapia en particular es entregarle a estas neuronas un controlador maestro que lo que hace en el fondo es como traer personal de apoyo, como doble turno, ¿cachai? Máquinas nuevas. Un gen reprogramado que volvería la orquesta del cerebro a la normalidad. Y no solo eso, Claudio nos asegura que todas las enfermedades neurodegenerativas tienen una causa común. Entonces, por eso pensamos que nuestras terapias podrían tener éxito en múltiples enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, el ELA, además del Alzheimer. Pero hay que ir paso a paso. Durante los próximos 2 años se va a probar esta terapia en ratones con Parkinson esporádico. Y si todo sale bien, en 5 años más podrían comenzar las pruebas en seres humanos. Es la última frontera, las enfermedades del cerebro, un desafío cuya solución podría estar en las manos de la ciencia, hecha en Chile. Pese a que quedan menos de 12 horas para que comience oficialmente el censo 2017, aún hay muchas dudas entre los chilenos. Por ejemplo, no es necesario que usted al censista le dé su nombre completo. Puede darle su nombre de pila sencillamente, o si prefiere un apodo, o poner jefe o jefa de hogar. Cabe recordar, además, que la información recabada será confidencial y para uso exclusivamente estadístico. Aunque el formulario puede ser descargado en internet y tenerlo en su casa y revisarlo, este no puede ser llenado y entregado al censista. Es él quien debe rellenarlo. El proceso debe ser presencial. Solo el censista es el único que se puede autocensar y dejar el documento con un vecino para que sea entregado al encargado correspondiente. Si usted no está en su casa al momento que pase el censista, este pasará de nuevo al final de su ronda. Y si no lo encuentra, bueno, le dejará una situación con la fecha, hora y lugar donde debe llenar el formulario. Las personas que tengan una segunda vivienda, por ejemplo, en la playa, o alguien que vive fuera de Santiago, en la capital, deben acreditar ante el INE que ya fueron censados. Son algunas de las dudas que deja un proceso que comienza mañana a las 9 horas en todo el territorio nacional. Reportajes 24. Bueno, realmente estamos todos expectantes ante esta jornada censal, pero fíjese que los censos tienen mucha historia. Son tan antiguos como la humanidad misma, porque durante miles de años los hombres han necesitado contarse. Hasta Jesucristo fue censado con su familia en Belén. El de mañana será el censo número 20 en la historia de Chile como república. Los conteos los partió haciendo la iglesia, pero no contaban a los indios. Las dudas de las cifras de Pinochet, los últimos errores del último censo del INE, la crónica de cómo nos hemos censado. Yo creo que los hombres, desde que son hombres, empiezan a contarse. El buen gobierno supone conocer bien a quienes están siendo gobernados en un determinado momento. Desde que el mundo es mundo dicen que nos venimos contando. En China y Mesopotamia hace 6.000 años quedaron registrados. Hasta Moisés en el Éxodo necesitaba saber cuántos hijos de Israel partirían a la tierra prometida. En el mundo románico, por ejemplo, era bastante interesante saber cuántos eran, por ejemplo, para el traslado del agua. Había lugares donde costaba que llegara el agua, entonces obviamente que había que llevar a esa comunidad donde había más gente la cantidad de agua. Por ejemplo, en los relatos bíblicos aparece el tema del censo en el Imperio Romano, cuando José tiene que ir a Nazaret a censarse cuando va a nacer el niño Jesús en Belén. Entonces, ya incluso, digamos, en una historia muy antigua se ve
se ve que existen los censos. Pero en Chile la historia del conteo aterriza en el siglo XVIII, cuando el gobernador Jáuregui se lo pide especialmente al obispo de la época. Hacen el primer censo entre Copiapó y el Maule y empiezan a contar cuántos son. Ahora, ¿por qué razón la iglesia? ¿Cuál era la institución que estaba en todo el territorio? Era la iglesia católica a través de las parroquias o capillas. Entonces al párroco lo instruyeron que empezara a contar a la gente por cada uno de estos curatos donde habían parroquias y habían capillas. Eso hasta que don Ambrosio O'Higgins, el padre de la patria, se da cuenta de cuántos habían sido excluidos. Dice, oye, ¿qué pasa con los indios? Y tuvieron que hacer un nuevo censo con los indígenas. Si nos declaramos católicos cada vez menos, si sumamos a los protestantes evangélicos, el porcentaje de creencia en Chile sigue siendo alto, aunque por religión no se pregunte en este último censo. Pero es un país que está cruzado absolutamente por terremotos, por inundaciones, por, no sé, por mirar al cielo y decir, bueno, Virgencita, ayúdame para que no se me caiga la casa. Así, yo creo que está en el ADN, está en el ADN del ser chileno, de acuerdo, el tener la Virgen dentro, es una cosa muy particular. Lo que motiva la necesidad de contarnos varía en distintos periodos históricos. Los intereses, las curiosidades dependen de cada momento. Si yo me digo, ¿por qué queríamos contarnos en la colonia? Queríamos fundar ciudades. Bien. 1885, ¿por qué queríamos contar en el año 1885? Simple. Nosotros veníamos saliendo, acuérdate, nosotros teníamos la guerra del Pacífico, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. ¿Cuántos murieron? Había que saber cuántos murieron. ¿Qué pasa después de la Revolución del 91? Había que saber cuántos murieron. En un país de desastres, siempre nosotros tenemos que saber. Así llegamos al siglo XX, donde organizaciones como la ONU animan a los países a efectuar los censos, recomendando preguntar lugar de residencia, estado civil, sexo, edad, hijos, lugar de nacimiento, empleo, situación laboral, lengua materna, origen étnico, nivel de estudios, adscripción religiosa. Donde a principios del siglo XX, e incluso antes que se dictaminara la ley de instrucción primaria obligatoria, había una gran cantidad de población en Chile que era analfabeta. No llegaba al 50%, pero era una población importante. Con esos datos en la mano, la autoridad política decide impulsar una tarea de alfabetización que se da de manera, digamos, muy larga en el tiempo. El problema del analfabetismo en Chile se va a solucionar varias décadas después. A mitad del siglo pasado ya no importaba la medición cuantitativa de los chilenos, también la cualitativa. No bastaba saber cuántos vivíamos, sino cómo vivíamos. Se estableció, por ejemplo, en 1952 el primer censo de vivienda. ¿Cuáles eran las características materiales en las cuales los chilenos vivían? Prácticamente la mitad de la población vivía en una casa o en un departamento y la otra mitad de la población vivía como allegado o en una pieza que no era propia o que era arrendada, en conventillos. Y esa realidad social que antes no era recogida por los censos en el siglo XIX, sí fue paulatinamente recogida durante el siglo XX. El censo que marcará un punto de inflexión y no retorno hasta ahora es el que hizo Eduardo Frei Montalva en los últimos días de su gobierno. Eso porque su política de planificación familiar modificó para siempre la pirámide demográfica de Chile. El gobierno de Eduardo Frei Montalva es el primero que impulsa en Chile una política de control de la natalidad. La teoría que había en esta época era que una de las formas de combatir la pobreza era disminuir la cantidad de personas nacidas, sobre todo en los sectores más populares o más vulnerables de la sociedad chilena. Uno tiene la idea de familia de los años 50, 60, la familia grande que tiene 6, 8 hijos. Hoy en día, la verdad, las familias, sobre todo las familias jóvenes, pueden tener 1 o 2 hijos, con suerte 3 hijos. Una familia hoy día de 6 hijos es una familia bastante numerosa. Frei no dejará el sexenio sin antes crear un Instituto Nacional de Estadísticas, organismo dedicado exclusivamente a los censos. Había que generar un ente público que efectivamente contase la cantidad de personas, y era mucha gente. ¿Cuánto se demora? Por ejemplo, piensa que este censo, nosotros vamos a tener respuesta a este censo a mediados del 18 o a principios del 18, dicen. ¿Cuánto nos demoramos, no es cierto? Con toda la tecnología que tenemos. ¿Cuánto se demoraba esto en saber realmente? Podemos demorarnos un par de años. Y necesitábamos gente que efectivamente el Estado se hiciera cargo. Por Red Nacional de Televisión se ha transmitido... Y una vez que hayan hecho su trabajo, pondrán en la puerta de su casa este anuncio
Al régimen militar le correspondió realizar el censo del 82. Para si hay un supervisor que vaya a ver ese hogar, ya sabrá que la casa está censada. Con detenidos, desaparecidos, exiliados, perseguidos, las cifras permiten un margen bastante razonable de dudas. Generalmente existe el temor de que si se ofrecen ciertas informaciones a los organismos estadísticos, estos pudieran darla a otros organismos, por ejemplo, impuestos internos. No es el caso, y mucho menos en el censo, donde no vamos a hacer ninguna pregunta indiscreta en este aspecto. Ni siquiera vamos a preguntarle a las personas cuánto gana. La única pregunta indiscreta, yo diría, cuando le vamos a preguntar la edad. Eso es lo más indiscreto que tiene el censo. Ahora, es interesante, fíjate, entre el 70 y el 82, si tú tomas el proceso de la dictadura, ¿qué pasa aquí con la cantidad de exiliados también? De acuerdo, tienes 8 millones, pero sube a 11 millones. Yo siempre, esa cifra es bien interesante. ¿Por qué? Uno dice, bueno, pero si salieron tantos fuera, ¿cuántos chilenos salieron? Y en el año 82 yo tengo esa cifra. Esa cifra yo la pongo, no sé si en duda, pero efectivamente yo creo que hay que revisarla. Porque 1 millón de chilenos... 1 millón de chilenos salió, y cuántos otros eran perseguidos, cuántos habían muerto, en fin, vamos sumando gente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una cifra que yo creo que puede ser otra de las mentiras de Pinochet. Una década después, ya reinaugurada la democracia, la tendencia de crecimiento de la población chilena se mantuvo en los márgenes esperables entre censo y censo. Tenemos 13 millones. Acuérdate que con Don Patricio, el año 89, ¿qué se produce el año 89? Se produce, ¿te acuerdas? Sí y el no. Entre el 89 y el año 92 nosotros tenemos mucha llegada de exiliados y mucha vuelta de gente del exilio o hijos del exilio. Y uno cómo ve eso en las universidades. En la matrícula universitaria, por ejemplo, tienes muchos hijos exiliados. Es interesante seguirlo. El censo del año 2002, además de los voluntarios, marcaría la salida a la calle de los empleados públicos, ministros, subsecretarios, jefes de servicio y parlamentarios. Proceso rápido y simple para ambos, salvo cuando hubo que definir el trabajo del encuestado. Formalmente yo le dije que era empleado fiscal, ¿Ya? pero él consideró que debía poner presidente. Y después entonces me dijo, ¿a qué se dedica el establecimiento en que trabaja? y esa parte fue un poco más compleja. No sé, él es el censista, yo no. Mucha gente decía que no se imaginó nunca que a su casa llegara un ministro. Y la gente ha sido muy cordial, ha colaborado muchísimo, entrega toda la información sin ninguna dificultad. Si hubiera aceptado todos los cafés que me han ofrecido y los pancitos, llevaría 10 ayuyas y 10 cafés. La gente súper receptiva, súper cariñosa. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Lo interesante, perdona, es que la pirámide se dio vuelta. Hoy día tenemos un país donde tenemos poca gente joven o pocos niños, 2 puntos algo. ¿Eso qué significa? Significa que al tener pocos niños es importante las políticas migratorias. Luego la gente dice, ¿pero por qué está entrando tanto migrante? Pero por favor, empieza a tener hijos. Somos de los pocos países que tenemos efectivamente muchos lugares solos, deshabitados, donde efectivamente tú puedes levantar poblaciones. ¿Cuántas preguntas son? Son 42 preguntas. Son 42 ¿Difíciles? No, fáciles. ¿Le va a preguntar la edad, mi señora? El censo en la casa del presidente duró cerca de 1 hora, oportunidad en que el propio mandatario y la primera dama respondieron las 42 preguntas. El censo del 2012 es materia conocida. Su director quería la reforma más ambiciosa al INE, el INE autónomo, pero terminó imputado por manipulación de datos estadísticos, violación de sus secretos y falsificación de instrumento público. Bueno, ¿cuántos somos los chilenos en definitiva? A ver, yo pienso que somos bastante menos de lo que se esperaba. Si de hecho para saber cuántos somos no es muy difícil. Si tú crees en el censo del 2002, agrégale los datos de natalidad y mortalidad que son los mejores del mundo por el RUT. Aquí en Chile nadie puede nacer ni morirse si no tiene RUT. Y en consecuencia es muy simple. ¿Tú quieres saber cuántos somos? Toma el censo pasado, agrégame en los 10 años cuántos nacieron, quítale los que murieron y agrégale la diferencia, el diferencial. Y para eso no hay que hacer un censo. Y para eso no necesitas hacer un censo. Es el mejor censo de la historia. 600.000 personas no habrían sido encuestadas directamente, consideradas moradores ausentes. Para hacer la historia corta, eso es lo que obligó al censo abreviado en el que estamos. Nos retrasamos en algunas políticas públicas que teníamos que tomar. Por ejemplo, mira, una política pública muy simple. ¿Cuántos jóvenes hay en Chile? Eso es una política importante.
¿Podemos aplicar la gratuidad o no podemos aplicar la gratuidad? ¿Estaremos viviendo los últimos censos de la historia? La estadística hoy día cuenta con herramientas computacionales y matemáticas que logran establecer las características de una población. Sistemas computacionales como Big Data incluso podrían acercarse en un gran porcentaje a los resultados de un censo. Y esto simplemente con la información que uno mismo va arrojando a través del uso de celulares, internet, wifi. Todo lo que va dejando nuestra huella en las redes sociales. Una combinación que podría poner fin al levantamiento de datos manuales como el censo que viviremos mañana. Por ahora, futurología. Lo concreto es que este miércoles todos los chilenos, por 20ª vez, a contestar. Oficialmente el censo parte a las 0 horas de mañana, es decir, 2 horas y tanto quedan para empezar. Pero la verdad es que ya partió el censo 2017 porque en el Hogar de Cristo las personas en situación de calle respondieron ya el cuestionario. En ese lugar se encuentra nuestra compañera Cintia Rubio y nos entrega los detalles. Cintia, buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Efectivamente, el censo es mañana, pero hay algunos que pasaron bastante antes. Son 580.000 los censistas aproximadamente en todo el país. Acá hay un grupo de personas que ya empezó a trabajar. ¿Por qué? Porque se empezaron a hacer las consultas del censo a quienes están en situación de calle, en este caso en el Hogar de Cristo. Un sistema que se ha replicado a lo largo de todo el país, no solamente en el Hogar de Cristo, sino que también en diferentes instituciones. Por ejemplo, la Cruz Roja también ya está trabajando. De hecho, el ministro Barraza, el ministro de Desarrollo Social, se ha trasladado ya hasta la Plaza de Armas también para estar supervisando allí el proceso, monitoreando qué es lo que está pasando en las calles de Santiago, los principales puntos donde van a ser censadas las personas que viven en la calle, porque también hay una diferencia entre quienes están en un hogar como el Hogar de Cristo y otros que pernoctan literalmente en la calle. Se van a hacer allí menos preguntas, son 16 las preguntas, no las 21 que van a hacer el resto de los chilenos, pero que sí se han empezado ya a hacer las consultas. Acá vimos un proceso con bastante colaboración de parte de quienes estaban en el hogar, sobre todo adultos mayores. ¿Y por qué se hace antes? Primero, porque ellos están en constante movimiento, es decir, se espera que durante la jornada de mañana ya no estén acá en el Hogar de Cristo, solamente llegan a dormir, y por ello se ha decidido entonces empezar durante la noche anterior. Y además, también lo han dicho las autoridades, este es un proceso inédito, jamás se había puesto el acento en las personas que estaban en situación de calle para también incluirlas en este conteo, que recordemos, la Presidenta de la República ha dicho que hay que confiar en el proceso para que entonces se puedan tener buenas cifras respecto de aquello. Los invito a que escuchemos palabras de quienes ya fueron censados y también de quienes han participado de este proceso, que tiene bastantes características diferentes a lo que va a pasar durante la jornada de mañana. Todo país tiene derecho a saber cuántos habitantes tienen, ¿cierto? Sí, está bien, y por lo demás, un par de minutos, ¿no? Las preguntas son un poco orientadas, entiendo, no conozco el otro formulario, pero a lo que se vive en estas situaciones. El formulario que corresponde a las viviendas colectivas, que se llaman, y son preguntas más bien básicas respecto de dónde vive la persona, dónde vive actualmente, si trabaja o no. Bastante colaboración entonces de parte de los adultos mayores. Han hecho ellos un llamado a los jóvenes a mañana abrir las puertas de su casa para contestar las preguntas del censo, también diciendo que es importante saber cómo estamos los chilenos. Lo último, comentarles que también estuvo acá Jimena Clar, la directora del INE, despejando algunas de las consultas respecto de quienes han dicho a través de las redes sociales que se puede contestar el formulario y dejarlo con los conserjes del edificio o con algún vecino. Eso no es real, no para la mayoría de los chilenos, solamente para aquellos que van a trabajar censando durante la jornada de mañana, y también para quienes tendrían que trabajar se van a fijar nuevas fechas, porque van a pasar por su casa, usted no va a estar, van a pasar una segunda vez durante el resto de la jornada y ya posteriormente entonces se fijará allí la forma de comunicarse. El llamado entonces a que mañana los chilenos abran la puerta de su casa, se den estos minutos para contestar las 21 preguntas y puedan responder entonces este censo que ya se inicia mañana completamente, pero que aquí ha dado su puntapié inicial. Vamos a cambiar de tema porque hay preocupación que se generó este mediodía en Santiago, una persecución policial que terminó con un carabinero baleado y otro delincuente también herido. Otros 2 desconocidos se mantienen prófugos. Lanza uno con la 25 en la pierna. Lo veo, Colón, ¿con qué calle escapa? Colón, ¿con qué calle para enviarle la asistencia médica inmediato? 5337, entiendo, se encuentra Águila, Aledaina, arribó. Instantes de máxima preocupación por el cabo primero Claudio Muñoz. Acababa de ser baleado en medio de un intenso operativo en el sector sur de Santiago.
Minutos antes, a bordo de su moto y junto a otros 2 policías, quisieron fiscalizar a los ocupantes de una camioneta Toyota RAV4 en San Bernardo, pero estos se negaron. En ese control vehicular se produjo una persecución y en esta persecución individuos que eran 3 ejecutaron disparos en contra del personal. Lograron herir a uno de nuestros carabineros. El cabo Muñoz y sus compañeros repelieron la acción, pero no evitaron una huida que terminaría con la camioneta abandonada en este restaurante de la comuna de Calera de Tango, un delincuente también baleado y detenido, y otros 2 prófugos. Como este es una esquina central, a esa hora estaba abierto y se metieron con la idea de escapar. Dejaron el auto aquí adentro tirado. Y salieron las niñas a pedir ayuda. Ahí detuvimos a los carabineros y cruzaron hacia el frente y empezó todo el procedimiento. Mientras a esa hora se desarrollaba una intensa búsqueda de los 2 delincuentes prófugos, lo cierto es que uno de ellos evadió todo control, simulando ser un comensal más en este otro restaurante, también en Calera de Tango. Luego haría parar una micro para perderse definitivamente. En cuanto a este vehículo, pese a no tener encargo por robo, su intento de control por parte de funcionarios no habría sido al azar. Los carabineros estaban fiscalizando y controlando específicamente en un lugar determinado. Y en base a este control vehicular, que efectivamente con la investigación que se está generando actualmente, al parecer este vehículo habría participado en otros delitos en el sector de Paine. El único detenido, actualmente internado en el Hospital Parroquial de San Bernardo, fue identificado como Juan Francisco Farfán Aguilera, quien mantiene antecedentes por robo y homicidio. El cabo Muñoz, en tanto, se recupera satisfactoriamente y fuera de riesgo, mientras en paralelo continúa la búsqueda de los otros 2 involucrados en este hecho. ...24 horas Deportes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. La polémica instalada en el fútbol mundial por el escándalo de hoy en el Bernabéu. Con un arbitraje favorable, el Real Madrid le ganó al Bayern Múnich por 4-2. Expulsado injustamente Arturo Vidal, protagonista del partido. Es decir, muchas historias protagonizadas principalmente por este caballero, el señor Víctor Kasai de Hungría, que a lo mejor quiso rendirle un homenaje a Ferenc Puskás, que fue gran figura en el Real Madrid de los años 50. Bien puesta la amarilla Arturo, bien sancionado el penal favorable al Bayern Múnich, la falta clarísima, y Lewandowski, después del foul en contra de Robben, anotando un gol que abría la expectativa para el Bayern Múnich. Pero al otro lado estaba Casemiro en una gran jugada y Cristiano Ronaldo, que hace sufrir al portero Manuel Neuer, el mejor del mundo. Le hizo 2 allá en la arena bávara y ahora convertía otro gol más. Pero un favor, una gauchada, un condoro de Sergio Ramos implicaba que el equipo de Arturo Vidal consiguiera emparejar la serie. Quedaba arriba por 2-1. Y aquí actúa limpiamente Arturo Vidal. No toca a Isco. Les reitero, no lo toca. La jugada es limpia. No lo puede entender Vidal y se elimina de la cancha el chileno por doble amarilla. En esta jugada, Cristiano Ronaldo está 50 centímetros adelantado en el momento en que viene la pelota, inadvertido por los árbitros que estaban en la cancha. Acá una enorme jugada de Marcelo, la gran jugada del partido. Se dice que es offside tecnológico, televisivo, inadvertido por el juez de línea, pero otro gol de Cristiano Ronaldo para ir ampliando las cifras, para dejar el marcador 3-2. Y luego viene la jugada de Asensio, el chico mallorquí, que elude rivales cuando el Bayern Múnich ya estaba entregado. Gana por 4-2 el Real Madrid y clasifica una vez más. Aquí estamos con la secuencia de las polémicas. Esta es la expulsión de Arturo Vidal. Observen ustedes, esto es para verlo varias veces. Cómo entra limpio, el árbitro impecablemente ubicado en diagonal a unos 15 metros. Sanciona parcial, con una parcialidad brutal, de un modo
que no corresponde a un árbitro de esa categoría. Miren, esa imagen es elocuente. Injustamente expulsado Arturo Vidal y esto liquida el partido. Todos los comentaristas de la televisión internacional, desde las 6:30 de la tarde en adelante, están diciendo que esta es la jugada clave del partido. Eliminar a Vidal, expulsar a Vidal, dejar al Bayern Múnich con 10 hombres cuando terminaba el tiempo reglamentario y nos íbamos al alargue, evidentemente que fue un desastre para el equipo de Carleto Ancelotti. Así, entonces, consigue esta 7ª semifinal consecutiva el Real Madrid. Observemos esta jugada. Esto no es cuento. Queda demasiado limpio Cristiano Ronaldo. Observen cómo se genera, cómo parte esta jugada. Miren dónde está Cristiano. Mire, casi 1 metro adelantado. ¿Para qué tanto árbitro si no ven nada? Se preguntaba hoy la prensa europea. De este modo consiguió un gol muy importante el Real Madrid, que le permitía dejar el marcador empatado a 2. Estas son las 2 jugadas más polémicas, decisivas, definitorias de este clásico europeo que marca ya a 2 equipos españoles en semifinales de la Champions. Los 2 de Madrid, el Atlético y el Real Madrid. Habló Arturo Vidal, habló del polémico arbitraje. A mí me preocupa lo que dijo Arturo porque lo pueden castigar por esto, más allá de la expulsión, pero Ancelotti, siempre frío, tranquilo, también habló de un árbitro que no estuvo a la altura. Esta fue una de las noches de Champions League más oscuras para Arturo Vidal, porque si hubo un jugador protagonista en la llave entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, ese fue el Rey Arturo. El miércoles pasado la ida hizo un gol y perdió un penal, y hoy en el Santiago Bernabéu vivió un partido intensísimo. Se ganó una amarilla a los 5 minutos tras una falta a Isco. Buscó el gol en 2 ocasiones. Recibió una dura falta de Casemiro. Luego estuvo al borde de la tarjeta roja. Y para finalizar, lo expulsaron injustamente. Lo amonesta Arturo Vidal y lo echa. Y ya tendremos que analizarlo. Creo que no hay otra cosa cuando te roban un partido así. Creo que es muy fuerte. ¿Por qué hablas de robo? Porque son 2 goles fuera de juego, la expulsión muy mala, Casemiro debería haberse ido expulsado antes que yo, y mucha la diferencia. Cuando se juegan 2 equipos tan grandes, ese robo no puede pasar en una Champions. Cuando el partido lo teníamos 2-1, ellos se asustaron y el árbitro ya empezó a hacer su show y ya después con un hombre menos es muy difícil. La tarjeta roja a Vidal, el gol en offside de Cristiano Ronaldo y las licencias que se le permitieron a Casemiro dejaron al árbitro húngaro Víctor Kasai en el ojo del huracán. Tarjeta de Arturo no era tarjeta y después los 2 goles de Cristiano eran fuera de juego, entonces es claro que no estamos contentos de esto. Incluso Claudio Bravo protestó en redes sociales por el arbitraje. Vidal ha jugado un partido bueno, más allá de la expulsión, que estuvo mal expulsado, creo que ha jugado bien. Igual estuvo un poco al límite. Siempre está al límite, nunca lo deja de estar. Pero bueno, Vidal juega así, hay que aceptarlo como es. Vidal comenzó como héroe y de a poco terminó siendo el villano de la eliminación del Bayern Múnich de esta Liga de Campeones. Para Arturo, el sueño de levantar la orejona tendrá que esperar. Una pregunta, ¿será casualidad, coincidencia? Pero los 2 arbitrajes más polémicos de esta Champions han favorecido a los 2 equipos españoles. Primero al Barcelona y ahora al Real Madrid. Y mañana le toca el turno a la Juventus. Están preocupados los italianos. Vamos a Colo-Colo. Hoy las acciones de blanco y negro cayeron espectacularmente en la bolsa luego de que el presidente Moza anunciara que no va a vender su paquete accionario. También respondió con firmeza a quienes lo han acusado de especulación bursátil. He decidido no vender mi paquete accionario de blanco y negro. Era la respuesta más esperada del último tiempo en el Monumental.
Tuve propuestas de un conglomerado chino, tuve una propuesta de un conglomerado mexicano y tuve también una propuesta de un conglomerado europeo. Entonces no son voladores de luz. Moza reconoció las propuestas con molestia porque no le gustó que lo acusaran de especulación bursátil. Si mi intención hubiese sido levantar la acción, a lo mejor ahora a 220 pesos podría estar vendiendo. Pero yo no vendo. Desde el 31 de marzo, cuando se supo de la oferta, el valor de las acciones de Blanco y Negro aumentó un 38% y subió a 220 pesos, pero tras la decisión del empresario de no vender, bajó bruscamente a 175 pesos. Yo soy capaz de regalarle mis 30 millones de acciones a Colo-Colo. Si a mí me dicen hoy día que la acción vale 0, me da lo mismo. A pesar de que Moza no quiso entregar detalles de la negociación, por un acuerdo de confidencialidad, sí realizó este particular balance. No me parece bien que los chinos ni nadie extranjero administre Colo-Colo. Colo-Colo tiene que ser administrado por chilenos. Pero no fue el único tema del día en Pedrero. Como nosotros tenemos dentro, o por ahí fuera, gente que nos quiere hacer daño, pero mucho daño, haciendo de sapo, con mentiras. Así reaccionó el entrenador tras el triunfo del sábado, consultado sobre las conversaciones para extender su contrato. Los sapos son los sapos, ¿no? Ahí van a terminar siempre en las lagunas. O sea, usted sabe, ¿lo tiene identificado quién es? ¿O quiénes son? Identificados. Más allá de la molestia por las filtraciones, el dirigente confirmó que si es que el jueves es ratificado como presidente de Blanco y Negro en la Junta de Accionistas, Guede renovará hasta junio del 2020. Tiene que ver con llegar a una instancia de la Copa Libertadores del 2020. Ese es el proyecto con Pablo Guede y con este cuerpo técnico. Sin embargo, el ámbito internacional deportivo no es el único que le interesa a Moza. El empresario de origen sirio envió este singular mensaje político en medio de la conferencia. Bueno, ustedes saben que yo soy sirio y en este país hay un genocidio. Hacerle un llamado a todos los líderes del mundo que dejen de atacar a nuestro país, querido país Siria, y que lo ayuden, y que es un país que hay que ayudar, que entre todo el mundo lo podamos levantar. Una jornada agitada en Colo-Colo justo cuando se presentó la camiseta conmemorativa del aniversario 92 del club, uno que de momento, y a pesar de todo el revuelo, no incorporará a inversionistas extranjeros. Mañana la diva del tenis María Sharapova cumple 30 años, pero la buena noticia es que la gran deportista rusa entrena porque después de cumplir 15 meses de suspensión por doping, regresa a jugar la próxima semana en Europa, en el Abierto de Stuttgart. Yo creo que María Sharapova le ha hecho muy bien al tenis mundial. Es glamurosa, le hace muy bien a las marcas. Mezcla de talento, belleza y marketing, tenista y modelo. Nacida en Rusia, alcanzó la cima el 2005 al ser número 1 del mundo. Para muchos, la gran diva del tenis mundial que jamás pasa inadvertida. O sea, vos llegas a un torneo y sabes si está jugando porque pega unos alaridos de locos. Gemidos que son marca registrada de María Sharapova, una tenista que traspasa los límites del deporte y que en el circuito del tenis mundial siempre ha brillado por su talento y belleza. Camina, es que es muy alta, muy rubia, muy linda, tiene unas patas, o sea, las patas te llegan acá arriba. Realmente es muy vistosa y le hace muy bien al tenis femenino. Se le puede ver enojada, eufórica y claro que feliz. Este miércoles 19 de abril cumple 30 años y tranquilamente puede seguir jugando un par de años más. Yo creo que ya tranquilamente puede jugar entre 3 y 4 años más. Ella tiene los fondos como para invertir en medicina deportiva, como para cuidarse, entrenadores, médicos, kinesiólogos. Y aceptó el doping positivo en el último Abierto de Australia. Claro, fue una noticia que dio la vuelta al mundo. Quería hacerles saber que hace unos días se recibió una carta de la ITF confirmando que falló un test de doping del Abierto de Australia.
El 7 de marzo de 2016 era un día que jamás olvidará María Sharapova. Esa jornada admitió que no pasó la prueba antidopaje en el Abierto de Australia. Meldonium fue el medicamento en cuestión. La suspensión fue por 2 años. Al final, rebajada a 15 meses y ya la cumplió. Este 26 de abril vuelve a jugar en el Abierto de Stuttgart. Estuve lejos y el circuito continuaba. Yo seguía con mi entrenamiento, practiqué mucho y me reté a mí misma y desafié mi mente y mi cuerpo para volver. Para volver al ranking, ella todo jugador lo que necesita es tener invitaciones, porque no va a ir a jugar torneo futuro ni Challengers. Más bonita mi señora. Ah, sí, sí, por supuesto. Sí. ¿Qué estaba haciendo dentro usted? Especialmente a verla. En diciembre de 2009, la rusa visitó Chile causando mucha expectación a su llegada y en cada actividad que realizó en nuestro país. Soy de ambos mundos. Hoy estaré honrada a la moda y mañana voy a estar jugando con Gisela. Es la historia de la gran diva del tenis mundial que regresa al circuito, que vuelve con las ganas de retomar su trono justo en los días que cumple 30 años. Y ahora nos sentimos orgullosos como chilenos por este compatriota que es el gran protagonista del día. Un desconocido atleta, para muchos, de 67 años, Mario Vargas, quien en el 2015 ganó el Maratón de Nueva York en su categoría y ahora es el protagonista de la historia en el Maratón de Boston. ¿Quién iba a pensar que en el maratón más importante del mundo, el mismo que sufrió hace 4 años un atentado que retumbó en todo Boston y donde cada imagen de superación emociona, sería un chileno el que este 2017 se llevaría los aplausos por un gesto que recorrió el mundo? Si tú vas caminando, ya no vas corriendo en una maratón y alguien a tu lado pasa y se desmaya, se cae, tú, cualquiera de nosotros, haría lo mismo. Ayudar a pararse, recogerla. Eso fue lo que hice. Yo, más otro runner que también iba al lado. Es el relato desde Boston del puconino Mario Vargas McDonald, de 67 años, horas después de haberse transformado en un héroe que fue portada del Boston Globe. Con su polera amarilla, este runner bicampeón del mundo y ganador del Maratón de Nueva York en su categoría. Padre, abuelo, esposo, prefirió ayudar a los que no pudieron con la ola de calor en Boston y dejar de lado su objetivo de pelear por el primer lugar. Si yo hubiera ganado esta carrera, como eran los planes, habría sido una carrera más que ganó el tata, el papá, el marido. Pero las imágenes muchas veces valen más que 1000 palabras. Y en el trayecto se fue encontrando, a partir ya del kilómetro 30, con problemas en la gente que se estaba desmayando o tenía problemas, y empezó a bajar su ritmo y empezó a colaborar en asistir a los corredores. Acá en Chile, sus compañeros de Santiago Runners dan más detalles de una proeza que lo llena de orgullo por Vargas, un deportista ejemplar pero tardío, que comenzó a correr recién a los 50 años y ya suma 27 maratones. Creo que es un mérito importante que nosotros nos orgullece, obviamente, como club, pero creo que a todo el mundo del deporte nos orgullece y nos enorgullece muchísimo. Un gesto que también se supo en Villarrica, donde su pasión por el running lo conoce su acompañante de toda la vida, Julia Ríos, quien en su hogar muestra orgullosa cada uno de los trofeos, medallas y logros del chileno héroe en Boston. Bueno, con la familia estábamos todos muy contentos por lo que hizo y justamente por esa situación que me dices tú que dejó su tiempo por ayudar a los otros, ¿no? Entonces, realmente bonito. Este lunes Mario Vargas corrió el maratón más importante de su vida, 42 kilómetros, donde dejó de lado récords y rivales para realizar un gesto que conmovió al mundo por su gran humanidad. Es por ello que yo estoy muy feliz, quizás más feliz que si yo hubiera ganado. Cosas de la vida. Hablamos tanto de Alexis, de Arturo, de Claudio, de los chicos del tenis, de los grandes campeones que tiene el deporte chileno, y estos campeones desconocidos hacen que la actividad deportiva sea más válida aún.
Este es el Sea bonita, más bonita todavía. ¿No es cierto? Claro, este es el verdadero amateurismo que una vez se habló, ¿no? Mario Vargas. Espíritu deportivo. El héroe del día. El héroe deportivo del día. Bonita noticia para quedarnos. Muy buenas noches, muchas gracias. Matías. Que estés bien. Chao, Pedro. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos de inmediato con más noticias, no se vayan. Este está en TVN. Y este martes en Temuco, Cristian Lavé fue notificado de su procesamiento y detención por casos ligados a la violación de los derechos humanos. El exalcalde de Providencia fue notificado, la Corte de Apelaciones de esa ciudad y posteriormente trasladado al regimiento Tucapel, donde permanecerá con prisión preventiva. Todo en medio de la manifestación de grupos contrarios y adherentes. El coronel en retiro Lavé está encausado por orden del ministro Álvaro Mesa como autor de tormentos contra 4 personas registrados en Panguipulli en noviembre de 1973. Ahí está entrando. Del lado de allá. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, cuestionó la gestión de la cartera de salud. Más recursos que no se reflejan en la satisfacción de los chilenos, que en promedio deben esperar 439 días por una consulta médica. Hemos aumentado los gastos en salud en los últimos 10 años de manera muy significativa y no hemos logrado un nivel de satisfacción que corresponda con ese esfuerzo fiscal que hemos hecho. Un nuevo impasse del titular de Hacienda con un ministro de Estado, críticas a la gestión de salud del encargado de la billetera fiscal, cuestionamientos que se dieron en el contexto de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados encargada de evaluar las compras y prestaciones de salud efectuadas por FONASA, dichos que fueron reafirmados durante esta jornada. Lo que sí constatamos en esa discusión es que habíamos aumentado mucho los recursos y la gente como que no siente todavía que esos recursos solucionen los temas. Cualquier tema respecto a esta materia yo prefiero conversarlo personalmente con él. Ese encuentro que se da a días que se transparentaran ante el Congreso las cifras de las listas de esperas en el sistema público. 25.000 personas que se encontraban en ellas fallecieron en 2016. Según nuestros cálculos como Universidad Andrés Bello, en un estudio que hicimos el año pasado, la pérdida de productividad es de un orden de un 15%, es decir, podríamos estar eliminando al menos en un 15% las listas de espera que hoy día están creciendo. Con todos los avances que ha hecho este gobierno hemos ido superando bastantes problemas que hemos tenido históricamente en el ámbito de la salud pública, pero siempre lo he dicho en más de una oportunidad, creemos de que el próximo gobierno va a tener que preocuparse de una reforma en salud. Pese a que el informe entregó que los días de espera habían disminuido, la lista aumentó en 30.000 pacientes el último mes, un promedio de 439 días para una consulta médica. Falta de especialistas, de infraestructura, de presupuesto, gestión administrativa, una respuesta en la que aún no hay consenso, ni tampoco una solución definitiva. Polémica ha generado el fallo del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana que resolvió no expulsar de sus filas al diputado Ricardo Rincón. Ello tras la petición que hizo un grupo de militantes cuando se conoció que su expareja lo denunció por violencia intrafamiliar y que no cumplió la condena que le impuso la justicia de someterse a un tratamiento. Su hermana, la exministra Jimena Rincón, salió en su defensa. No fue expulsado, sino amonestado. Ricardo Rincón sigue en las filas de la DC. Cuando se supo del caso de supuesta violencia intrafamiliar a su expareja Carolina Hidalgo, el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana analizó y llegó a una resolución. Sin efecto quedó el reclamo de 16 militantes que pedían que fuera expulsado del partido, un tema que divide al interior de la colectividad. Se rechazó por 13 votos contra 1 por no haberse acreditado ante los tribunales competentes el hecho de que el camarada Rincón haya agredido a su pareja. La decisión de amonestarlo radica en que el diputado no se sometió a una terapia que lo condenó el tribunal tras la denuncia. Es una sanción absolutamente menor, además por una situación acaecida hace casi 15 años, por lo tanto no creo que conlleve la no presentación del diputado Rincón. Entre lágrimas, su hermana, la exministra Jimena Rincón, salió a defender la inocencia del parlamentario, al tiempo que acusó chantaje de la denunciante, expareja del diputado. Fue una relación de pareja que no prosperó. Ricardo no quiso casarse, esa es la verdad. Y esta persona le dijo, perfecto, págame 20 millones por los años perdidos. Esa es la historia. Y él se negó. Y se negó y le dijo, atenta a las consecuencias.
Han sido años súper duros, súper duros. Nos parece frustrante, nos parece contradictorio. Creemos que no hay ninguna persona que tenga los antecedentes acreditados de ser un agresor, una condena por violencia intrafamiliar, que pueda ser militante de un partido político y mucho menos parlamentario. La presidenta del partido y candidata de la DC se apartó de la decisión del tribunal y lamentó la resolución. Se votará, dijo, la imposibilidad de ser candidatos cuando existan condenas por violencia intrafamiliar. Yo lo que estoy planteando es sin nombre y apellido. Para cualquiera que quiera ser candidato dentro del partido me parece que lo mínimo es un estándar que garantice que no exista una condena previa por violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, venga de donde venga, es inaceptable. Las divisiones llegaron al punto que 2 miembros del tribunal, en desacuerdo con la decisión, renunciaron a la instancia. El diputado Rincón no apareció este martes por la Cámara ni estuvo disponible para entrevistas. El fallo se conocerá la próxima semana y los denunciantes pedirán reconsiderar la medida. Bueno, y en prisión preventiva quedaron 2 de los 3 ejecutivos de CGE que fueron formalizados en la región de O'Higgins. La Fiscalía persigue su presunta responsabilidad en 5 incendios forestales que arrasaron más de 77 hectáreas. Esteban Vucetich, el único ejecutivo de CGE que ostentaba un cargo a nivel nacional, abandona el juzgado de garantía de Peralillo sin medidas cautelares. Mientras el gerente zonal Pablo Yáñez y el jefe provincial José Reyes son acompañados por gendarmes para su posterior ingreso a la cárcel de Santa Cruz, donde cumplirán prisión preventiva. Él debe haber dado la cara, él debe haber ido detenido, no los otros, él, porque él es el responsable. Es el presente judicial de estos 3 ejecutivos de CGE Distribución, que fueron formalizados como autores de 5 incendios forestales ocurridos en Pumanque, Marchihue y Paredones, los que arrasaron más de 77.000 hectáreas y dejaron a 350 personas en calidad de víctimas. A los ejecutivos Pablo Yáñez y José Reyes se les imputa la comisión de un delito por omisión, al no cumplir con la obligación legal de limpiar y mantener la franja de seguridad bajo el tendido eléctrico, a sabiendas de que eso podía ocasionar incendios, como ya había ocurrido en una veintena de ocasiones. No es impune cometer estos ilícitos y esta falta de actuar por las gravísimas consecuencias producidas tanto para las 350 familias afectadas como para la comunidad en su conjunto y para todo Chile, ¿por qué no decirlo? Por cuanto este es un daño al ecosistema. La empresa insiste, considera infundados las imputaciones realizadas por la Fiscalía Regional. Y tenemos la convicción de que todos nuestros trabajadores, y especialmente a ellos, no les asiste la responsabilidad penal alguna. En el caso del subgerente de mantenimiento de CGE, Esteban Vucetich, no se pudo acreditar su participación en el delito o que de alguna manera pudo prevenirlo. El juez decretó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, mientras el Ministerio Público anunció nuevas formalizaciones contra estos ejecutivos por otros 2 incendios forestales ocurridos en Litueche y San Francisco de Mostazal. Internacional. La justicia peruana emitió una nueva orden de prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo. Se solicitan 18 meses de cárcel para él y su esposa por lavado de activos en Perú, relacionados con el caso Odebrecht. El dictamen contra el exmandatario que gobernó Perú entre el 2001 y el 2006 como ícono de la lucha contra la corrupción se suma a otro emitido en febrero. La orden se basa en las declaraciones del ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien aseguró que la empresa le entregó $20 millones a Toledo a cambio de ganar la concesión de la carretera interoceánica que une Perú con Brasil. El expresidente niega los cargos y su abogado afirma que es víctima de una persecución política. Y un pésimo regalo de cumpleaños le llegó por adelantado a Luis Miguel. Esto, sí, en la previa de sus 47 años. Sí, una corte federal de Los Ángeles emitió una orden de arresto en su contra. Los líos judiciales persiguen al Sol de México, quien en vez de brillar como en otros tiempos, vive días para el olvido. Luis Miguel es a esta hora el hombre más buscado de Los Ángeles. He's worried, Mr. Miguel, to be arrested in any moment? Not just at risk. She's issued a warrant for his arrest. More than a risk. If he's found by the cops, he will be arrested.
Sin duda, Luis Miguel escogería este bolero para el momento que vive. Los líos legales que enfrenta no son pocos. Una desagradable víspera de su cumpleaños número 47, porque aunque estrenó nuevo rostro para apagar las velitas, una corte de Los Ángeles arruinó el momento. Hoy el Sol de México tiene una orden de detención en su contra. About him being able to travel or not, does that affect he's a singer? And It would certainly impact his ability to travel because, again, there's a warrant for his arrest. Supuesto irresponsable, mira este niño con tanta plata. Terrible, pues terrible que le esté pasando eso. Los días de gloria del astro mexicano quedaron atrás. El artista lleva 10 años sin un éxito musical, 6 años sin sacar un disco nuevo y conciertos cancelados. A esta corte debía comparecer este lunes por la demanda millonaria que perdió el año pasado y en la que se dictaminó que pagara $1 millón a su exmanager por incumplimientos de contrato. Sin embargo, nuevamente Luis Miguel no se dejó ver. Pero, ¿qué significa esta orden de arresto en su contra? ¿Qué debería hacer el astro mexicano? Lo que él debería hacer con su abogado, haciendo una analogía con el sistema chileno, es presentarse a fin de evitar que lo lleve por la fuerza a la policía y pasar el mal rato, digamos, estar detenido probablemente una noche si lo toman a una hora temprano, o estar detenido todo el día para ser llevado por la fuerza. En los últimos días, Luis Miguel fue visto en un lujoso restaurante de Los Ángeles acompañado de una joven mujer. Según la prensa azteca, el Sol de México no le da importancia a los juicios en su contra. Es que no es un solo conflicto legal el que enfrenta el cantante. La izquierda Warner Music México también demandó al artista por un supuesto adeudo de más de $3 millones. El último escándalo legal lo une a Alejandro Fernández, quien asegura haberle hecho un adelanto de casi $7 millones por una serie de presentaciones que ofrecerían en México. Con nuevo rostro, nueva novia y también nuevas noticias en sus líos judiciales, así pasará Luis Miguel su cumpleaños número 47, aunque él sabe que tal como reza este clásico, sus fans lo querrán culpable o no. Si en nuestra página de Facebook preguntamos, ¿te sientes lo suficientemente informado para responder el censo que parte en hora y media más? O sea, ya empezó, pero el día censal, la jornada censal parte a la medianoche. A la medianoche y mañana cerca de las 9 pueden empezar a llegar a sus casas. Está medio empatado el porcentaje, fíjate, ¿eh? Si el 42% cree que sí, que está informado, lo suficientemente informado. Y el 58% sostuvo que no. Aún puede votar en nuestro fanpage de 24horas.cl y recuerde que en nuestro sitio web tenemos un especial con toda la información que se necesita para participar en la jornada de mañana. Tanto Mónica como yo hemos estado en el Twitter tratando de informar y la verdad es que hay muchísima gente que dice que es censista, que se ha capacitado, que todavía no sabe a qué lugar tiene que ir mañana a las 8 de la mañana. Los que censamos a las 8 tenemos que estar en un lugar. Así que nos contesta Censo a través de su página. Y el INE también, ¿no? Y el INE a través del Twitter, que están en eso, que en un rato más, ahora debiera ya llegar, usted entrar a la página Censo 2017, poner su RUT y ya debiera tener. De lo contrario, vaya al colegio más cercano que tenga. Hay muchos colegios en muchos lugares, en muchas comunas, que todavía requieren de censistas. Por lo tanto, ahí se puede enganchar en un proceso de censo, se levanta temprano y va a un colegio. Ojalá le llegue en todo caso. Bueno, lo que pasa es que es una lata para levantarse y no saber a qué. Pero la idea es que tenga paciencia, eso es lo que nos está informando el INE a través de Twitter y también en el proceso de censo, que están poco a poco tratando de llenar los locales donde tienen que presentarse cada una de las personas que ya fue preparada. Y recuerde que mañana nosotros vamos a estar acá desde muy temprano en TVN, desde las 6:50 de la mañana, con toda la información. Tenemos muy temprano móviles desplegados a lo largo de todo el país. Vamos a estar desde el norte al sur. Vamos a estar en diversas poblaciones que son importantes, masivas. También vamos a estar en el INE. Yo tempranito voy a estar en el INE y Matías censando. Sí, ya tenemos aquí. Usted puede bajar el facsímil para ir preparando. Ojo, no lo llene porque lo tiene que llenar el censista, pero puede ir preparando la respuesta para que sea más fluido el proceso. El censo es muy importante. Ya, nos vamos porque tenemos que irnos a dormir, Matías. Sí, y viene el Diablo con Ángel y luego Josué. Así que sigan la compañía de TVN y nos vemos mañana súper temprano. Muy buenas noches, gracias por venir.